Hola muchachos, esta va a ser una clasecita de circuitos CLC, que es el tema que nos hace falta para culminar este semestre. Y realmente es muy sencillo. Lo que vamos a mirar es un circuito en donde tenemos ahora, en lugar de uno, dos elementos de almacenamiento de energía. Este condensador, que podemos decir que tiene pues una carga inicial, lo cual va a generar que haya una acumulación positiva en un lado de las placas y una acumulación negativa en el otro lado de las placas, y eso nos va a dar un voltaje inicial que vamos a llamar V sub 0. Por otro lado, en la bobina vamos a considerar una corriente cuando se cierra el circuito, pero como el circuito está abierto, esa corriente inicial I sub 0 la vamos a llamar 0. La idea de esta cuestión es que cuando cerramos el circuito van a empezar a fluir las cargas del condensador hacia la bobina. Y esa corriente que va a fluir del condensador hacia la bobina es la misma corriente, la que sale del condensador, la que entra a la bobina. Y ahí hay que tener algo en cuenta, es que cuando nosotros hicimos la fórmula de corriente del condensador, nosotros teníamos estas condiciones donde teníamos una acumulación de placas positiva y una negativa, pero con una corriente entrando para cargar el condensador. Aquí tenemos la misma polaridad del condensador, más o menos, pero ahora tenemos la corriente saliendo, por lo cual vamos a tener que considerar que el sentido de la corriente, o por lo menos en la ecuación de la corriente del condensador, el sentido es negativo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? En el momento en que nosotros cerramos este circuito, entonces lo voy a cerrar aquí. En el momento en que cerramos el circuito, entonces empiezan a fluir esas cargas y vamos a decir que el voltaje en el condensador tiene que ser igual al voltaje que tiene la bobina, pero pues es un voltaje que varía en el tiempo. Entonces, el voltaje en el condensador, nosotros sabemos que B era igual a ¿qué? Era igual a 1 sobre C por la integral de la corriente en función del tiempo, ¿cierto? De T. Y el voltaje en la bobina, nosotros ya lo habíamos estudiado, habíamos dicho que el voltaje en la bobina era igual a L por DI dt. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, como sabemos que el voltaje en el inductor es igual al voltaje en el condensador, lo que tenemos que es igualar estas dos expresiones, teniendo en cuenta que el sentido de la corriente nos va a cambiar el signo en la ecuación de voltaje del condensador. Listo, entonces si modelamos esto, nos quedaría que el voltaje de la bobina, L por dI de T, tiene que ser igual a menos 1 sobre C por la integral de I en función del tiempo de T. Por lo tanto, despejando esto, nos queda que L por dI de T más 1 sobre C por la integral de I de T tiene que ser igual a 0. Entonces, pues aquí tenemos una ecuación íntegra diferencial. Para convertirlo en una ecuación diferencial, pues basta con derivar. Y eso. Bien, entonces nos queda que L por la segunda derivada de la corriente en función del tiempo, más la derivada de esta integral es simplemente 1 sobre C por la corriente es igual a 0. Y esto ya es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Y para dejarla un poquito más bonita, vamos a dividir todo por L, lo cual nos llevaría a la siguiente expresión. Voy a cambiar de color porque aquí tenemos nuestro punto de partida para lo que viene. Entonces, la segunda derivada de la corriente en función del tiempo es, más 1 sobre L por C por la corriente es igual a 0. Esta es la ecuación que queremos resolver. Entonces, si ustedes recuerdan cuando estábamos resolviendo las ecuaciones para el condensador y para la bobina por separado, nosotros llegábamos a que teníamos una función que era parecida a sus derivadas. Aquí la función es parecida a su segunda derivada. Y se sigue cumpliendo más o menos lo mismo, que una función que es parecida a su derivada y a su segunda derivada,
sigue siendo la función exponencial. Tendría que estar multiplicada por algún tipo de coeficiente que lo vamos a representar simplemente como k. Entonces, si la función y que estamos buscando tiene esta cara, k por e a la st, entonces su derivada y' será k por s e a la st, y su segunda derivada será igual a k por s cuadrado por e a la st. Y si nuestra suposición es correcta, entonces podemos enchufar todas estas derivadas y la segunda derivada en el modelo de ecuación diferencial al que llegamos, y a partir de ahí pues podremos tratar de hallar cuánto vale k y cuánto vale s. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, reemplazando en esta expresión, entonces la segunda derivada nos quedó k por s cuadrado por e a la st más 1 sobre LC, y nuestra función es k por e a la st, y esto es igual a 0. Muy bien, entonces acá vamos a factorizar el k por e a la st, que es factor común. Entonces nos queda k por e a la st, factor común de s más 1 sobre LC, y eso es igual a 0. Y eso nos lleva a las siguientes posibilidades. Para que esto sea 0, resulta que, pues, si k es 0, pues la salida es 0. Pero eso, pues, es una solución trivial que no tiene mucho sentido, porque, pues, si tengo un sistema en donde no le pongo ninguna entrada, pues, no tengo ninguna salida. Entonces, esa solución es la que, esa no nos interesa. La otra opción es que e a la st sea 0, pero eso solamente puede ocurrir en un tiempo infinito. Si la exponencial es negativa, eso se aproximará asintóticamente a 0. Al final de los tiempos, entonces esa solución tampoco nos interesa. Lo que sí nos interesa es cuando s cuadrado más 1 sobre lc es igual a 0. Y eso nos lleva a que s cuadrado tiene que ser igual a menos 1 sobre lc. Por lo tanto, s tiene que ser igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 1 sobre LC, en donde esto es lo mismo que decir que S es igual a más o menos. Recordemos que la raíz de menos 1 es y el número imaginario. Nosotros los electrónicos trabajamos con J para no confundirnos con la I de la corriente. Entonces J por la raíz de 1 sobre LC. Y aquí vemos que SS entonces corresponde a un número en el plano complejo. A la expresión raíz de 1 sobre LC vamos a llamarle omega sub 0. Esa expresión realmente es lo que se conoce como la frecuencia natural del circuito. Y nosotros hacemos esta sustitución porque nos va a ser más fácil a nivel de notación para lo que viene más adelante. Entonces, si hacemos ese cambio de notación, vamos a decir que S es igual a más o menos J omega sub 0. Bien, ahora nosotros queremos utilizar esta solución, este valor de S, en nuestra ecuación diferencial. Y resulta que en nuestra ecuación decíamos que Y era igual a K por E a la ST. Pero resulta que S tiene dos posibilidades, entonces nuestra solución debe contemplar ambas. Entonces vamos a hacer que Y es igual K por E a la ST más un K2 por E a la menos ST. Entonces, si reemplazamos los valores de S en esta expresión, nos da que Y es igual a K por E a la S, que es J omega 0 por T, más el K2 por E a la menos J omega sub 0 por T. Y para aquellos de ustedes que conocen la identidad de Euler, podemos darnos cuenta de lo siguiente. La identidad de Euler nos permite relacionar las exponenciales con las funciones senoidales y cosenoidales. La identidad de Euler dice que
e a la jx es igual a coseno de x más j seno de x, y que e a la menos jx es igual al coseno de x menos j por el seno de x. Y eso es justamente lo que tenemos acá. Aquí x es igual a omega sub 0 t. Entonces voy a utilizar la identidad de Euler en esta expresión que obtuvimos para y. Recordemos que y es una función que está representando la corriente en función del tiempo para escribir nuestra expresión. Entonces, nuestra expresión para la corriente, de una vez pongámoslo como y en función del tiempo, es igual a k por e a la j omega sub 0 t. Eso es justamente lo que hemos dicho, coseno de x más j seno de x. Entonces, k por el coseno de x, perdón, el coseno de omega sub 0 por t, más j por el seno de omega sub 0 t, más k2 por la segunda expresión, que ahora se convierte en el coseno de omega sub 0 t menos j por el seno de omega sub 0 t. Sé que obtuvimos una expresión un poco larga, pero vamos a simplificarla un poco. Lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar los términos que tiene el coseno de omega sub 0 t y los términos que tiene el seno de omega sub 0 t para reorganizar esta ecuación. Entonces, la corriente en función del tiempo es igual. El coseno de omega sub 0 t está siendo multiplicado por K1 y K2. Entonces nos va a dar K1 más K2 por el coseno de omega sub 0 t. Y vamos a hacer lo mismo con seno de omega sub 0 t. Entonces eso se convierte más J, factor de K1 menos K2, por el seno de omega sub 0 t. Y es una expresión un poquito más condensada. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente: K1 y K2 son constantes arbitrarias. Entonces yo puedo reemplazar dos constantes, la suma de dos constantes arbitrarias por una nueva constante que se va a llamar A1. Y puedo hacer lo mismo con este J, K1 menos, factor de K1 menos K2, y lo voy a convertir en una constante que se va a llamar A2. De ese modo, mi nueva expresión para la corriente en función del tiempo, mucho más simple, es A1 por el coseno de omega sub 0 t más A2 por el seno de omega sub 0 t. Ya casi estamos en donde queremos. Ahora lo que nos falta es hallar los valores de A1 y A2. Para eso voy a necesitar un poco más de tablero. Entonces, pasa lo siguiente. Escribamos nuevamente la ecuación. La corriente en función del tiempo es A1 coseno de omega sub 0 t más A2 por el seno de omega sub 0 t. Necesitamos devolvernos y mirar las condiciones iniciales del circuito. Entonces, recordemos que en el tiempo cero había una carga almacenada. Entonces, el voltaje en el tiempo cero era igual a un voltaje sub cero, producto de esa carga que había. Y en la bobina, como estaba desconectada durante mucho tiempo, nuestra corriente inicial era igual a cero. Entonces, si reemplazamos esa corriente en el tiempo cero en la expresión que hallamos para la corriente en función del tiempo, nos va a dar que 0 es igual a 1 por el coseno de omega sub 0 por 0 más A2 por el seno de omega sub 0 por 0. Entonces recordemos que el coseno de 0 es 1 y 0 por omega sub 0 pues es 0, por lo tanto esta expresión es 1. Y la expresión que tiene el seno de 0 es 0, por lo tanto eso nos anula este término. Y nos queda que 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, todo este término con el coseno desaparece. Ahora, y la expresión nos quedaría entonces que la corriente en función del tiempo es igual a 1 se hizo 0, entonces voy a suprimir ese término. Nos queda A2
por el seno de omega sub 0 por t. Bien, ahora necesitamos una segunda condición. Para obtener nuestra segunda condición, recordemos que el voltaje en una bobina de L es igual a L por dI de t. Entonces recordemos que en el tiempo cero, tan pronto cerramos este interruptor, el voltaje que había aquí en el condensador, que es V sub 0, es el mismo voltaje que hay en la bobina en el tiempo cero. Y ya tenemos la ecuación para la corriente, nos falta derivarla. Entonces, dI de t es igual a la derivada de A2 seno de omega sub 0 t, que viene a ser A2 por omega sub 0 por el coseno de omega sub 0 t. Bien. Y si reemplazamos la expresión para la derivada de la corriente en función del tiempo, teniendo en cuenta la condición inicial V sub 0, nos da que V sub 0 tiene que ser igual a L por dI de t, que es A2 omega sub 0 coseno de omega sub 0 por t en el tiempo cero, o sea, por 0. Y esta expresión omega sub 0 por 0 hace que el coseno se vuelva 1. Por lo tanto, me queda que B sub 0 es igual a L por A sub 2 por omega sub 0. De aquí yo puedo despejar el valor de A2, en donde A2 es igual a B sub 0 sobre L omega sub 0. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de A2, nos da que la corriente en función del tiempo va a ser igual a B sub 0 sobre L omega sub 0 por el seno de omega sub 0 por T. Ahora yo quiero escribir esta expresión B sub 0 sobre L omega sub 0 un poquito diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si recuerdan, omega sub 0 era igual a raíz de 1 sobre L por C. Entonces, L por omega sub 0 va a ser igual a L por la raíz de 1 sobre L por C. Entonces yo puedo meter este L dentro del radical y decir que omega sub 0, L omega sub 0 es lo mismo que la raíz de L cuadrado sobre L por C. Y aquí puedo simplemente simplificar una L en el numerador con la L del denominador. Me da que L omega sub 0 es lo mismo que la raíz de L sobre C. Por lo tanto, 1 sobre L omega sub 0 será el inverso de esto y será la raíz de C sobre L. Entonces, sabiendo eso, ahora yo puedo decir que la corriente en función del tiempo es igual a V sub 0 por la raíz de C sobre L por el seno de omega sub 0 por T. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la corriente va a oscilar porque tenemos una senoidal. Su amplitud va a estar determinada por el voltaje inicial que había en el condensador y por una relación entre la capacitancia y del condensador y la inductancia de la bobina. Y la frecuencia a la que oscila, recordemos que este omega sub 0 lo llamamos la frecuencia natural. Le llamamos la frecuencia porque el término omega sub 0 t es un ángulo. Y para que sea un ángulo quiere decir que omega sub 0 tiene unidades de 1 sobre t, o sea, el inverso del tiempo, que es la frecuencia. Entonces, la frecuencia va a estar determinada nuevamente por una expresión que relaciona a la capacitancia. Es importante mirar en esta expresión que realmente no hay ningún factor de atenuación. Entonces, la corriente, en términos ideales, oscilaría por siempre con una frecuencia omega sub 0 y con una amplitud V sub 0 raíz de C sobre L. En la práctica, esto no es así porque los conductores tienen una pequeña resistencia que va a hacer que esa energía se vaya disipando poco a poco en términos de calor.
y eventualmente llegará un momento en que se descargará el condensador y no habrá más corriente en la bobina. A esta expresión que hallamos se le conoce como la respuesta natural de un circuito LC.